Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y está en nuestros estudios Cintia Montes, que es miembro de la directiva del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista. Bienvenida, Cintia. Buenos días, ¿Cómo está? Nicolás. Buenos días. Gusto saludarla. La primera pregunta que tengo yo con respecto a lo que ha ocurrido el día de ayer es cuál va a ser la reacción de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y no quiero que se me malinterprete en la pregunta porque es lo que ha estado pasando. O sea, ¿van a salir del país? ¿Van a pedir asilo político? Que es lo que otros han hecho, ¿no es cierto? Yo sé que ha sido una preocupación tuya especialmente ese tema, pero no existe ninguna posibilidad de que nosotros podamos de alguna manera salir de esta investigación, ¿no? O no responder por lo menos a las imputaciones que se hacen. Y más allá de lo que pueda hacer tanto el expresidente o la señora Nadine Heredia, nuestra compatriota Nadine Heredia, es el tema de cómo nos sentimos nosotros como partido a raíz de todo lo que se ha dicho ayer, a raíz de todo lo que ha pedido el fiscal en el momento de presentar su acusación, ¿no? Nosotros tenemos claro que esta acusación es una etapa que se cumple dentro de todo el proceso de investigación. Se ha cerrado apenas la primera etapa de estas tres partes que tiene el proceso, ¿no? Porque ahora viene una etapa intermedia donde se tiene que presentar, donde evidentemente nosotros también podremos presentar pruebas de descargo y demostrar cómo así el fiscal no está diciendo exactamente la verdad, y luego se iniciará recién el proceso judicial. Pero también debemos señalar que estamos preocupados. A mí me ha impactado la prognosis de pena que ha solicitado el fiscal para el expresidente y para nuestros dirigentes, y también la solicitud para la disolución del partido y su liquidación. ¿Te parecen desproporcionadas? No solo desproporcionados, sino que me parece una falta de conocimiento de cómo funciona el Estado, cómo funcionan los partidos políticos, cuáles son las normas, las leyes que regulan a los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen una ley de partidos, una ley electoral que regula su funcionamiento. Es abiertamente inconstitucional que un fiscal y el sistema de justicia quiera judicializar el partido político, más allá de que sea el Partido Nacionalista, de que sea Fuerza Popular, el APRA, Nuevo Perú, el Partido Morado, cualquier partido. Esto generaría un precedente, más allá de las antipatías o simpatías que una persona pueda tener con un partido, genera un precedente nefasto. Porque en este momento, por ejemplo, después de todo lo que hemos escuchado, de todos los partidos políticos, el único partido político que está dentro de un proceso junto con sus dirigentes es el Partido Nacionalista Peruano. Y me perdonan los militantes de los otros partidos. No sé si sea tanta ignorancia del fiscal, porque no se olvide usted que ya antes se había pedido que sea investigado el Partido Nacionalista. Los abogados de Nadine y Ollanta pidieron que no, y en primera y en segunda instancia, con razonamiento judicial de juez y de sala, ahí sí, ha habido definitivamente una serie de argumentación como para que el Partido Nacionalista no solo entre en la probabilidad de una disolución, sino antes, por supuesto, en todo un tema de investigación, ¿no? No, claro, o sea, la investigación ya se ha desarrollado, sí, claro, ¿no? Se ha desarrollado por cerca de 4 años, pero el problema no es, por eso estoy diciendo, un error en el sistema de justicia, porque, como usted bien dice, ha habido una decisión, una solicitud fiscal, y luego ha habido una decisión del juez y de la sala. Y de la sala, ¿cierto? Sí. Pero las resoluciones que han emitido las salas, la razón por la que se mantiene o se respeta la solicitud del fiscal es porque la sala dice, porque nosotros tenemos, dicho didácticamente, tenemos temor de que en el 2021 se pueda volver a recibir dinero irregular. Ese es el punto clave de la resolución de una sala del Poder Judicial. Pero escúcheme una cosa, ¿qué hacemos en la realidad? Más allá de teorizar, que por supuesto es importante, pues, la teoría del derecho o el funcionamiento del Estado. En la práctica lo que hemos tenido, quita usted el Partido Nacionalista, en la práctica lo que hemos tenido son instrumentos para la corrupción. O sea, los partidos han servido para captar dinero de todos lados, negro, súper negro, oscurísimos, para enriquecer dirigentes, para luego llegar a los gobiernos locales, regionales y nacionales, capturar niveles de gestión de Estado y seguir robando. Entonces,
No sé cómo nos podemos negar a decir, oiga, ¿es o no es posible que los partidos hayan sido instrumentos para criminales? Lo hemos visto, yo lo he visto personalmente desde hace muchos años en una serie de partidos políticos. Y no voy a decir nombres para no entrar en una serie de partidos políticos hasta hace pocos años, hasta hace por lo menos unos 6 años. ¿Y no pasó nada con ellos? ¿Alguna vez uno solo de esos partidos políticos en toda nuestra historia republicana ha estado involucrado en una investigación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los partidos son colectivos, tienen intereses colectivos, no particulares. Debería. No. Los partidos políticos son creados con una finalidad. ¿No es cierto? Que tienen una doctrina, una ideología y un programa. ¿Cuál partido? Y el partido... El de PPK. Por eso, pero vamos a hablar primero de los partidos, ¿no? Los partidos, que son finalmente los pilares de la democracia, a través de los cuales el ciudadano puede hacer sentir su voz, ¿no? Por eso tiene múltiples opciones. Estamos en el Perú. Tú nos estás hablando de una realidad de unos partidos políticos no sé de dónde, Suiza. No, pero termino. Es la figura institucional que tiene una persona para escoger determinada opción y hacer sentir su voz, ¿no es cierto? Para elegir algo. Ya. Y yo tú tienes razón, a lo largo de todo este tiempo yo he visto eso en distintos partidos políticos. Pero en el caso del Partido Nacionalista, aterrizando en el caso que nosotros conocemos, nosotros en principio tenemos una ideología muy clara que fue muy criticada en el 2006, por ejemplo, también fue muy criticada en el 2011, pero llegamos al poder. ¿Y no tuvimos lo que han propuesto? No, claro que sí, claro que sí. Ahí me gustaría... El programa era la gran transformación del pueblo rojo. Se pasaron a la hoja de ruta que la segunda vuelta se les mata. y terminaron, escúchame, pregúntale a los agricultores del tambo. Pregúntale a los agricultores de San Martín, por favor. Pregúntale a los agricultores de San Martín. Esta es una radio que llega a todo el país. Pregúntale a los agricultores, a los cafetaleros de San Martín. Nosotros hemos estado hace 3 meses, porque ahora no podemos viajar, nos han tenido en ascuas con el tema de la acusación. Volveremos a viajar nuevamente después de que ya se regularice todo ese tema. O sea, ¿usted cree que la gestión de Humala ha sido una gestión pegada a la doctrina o a la ideología nacionalista? Me encanta que se toque ese tema porque primero es un tema político. Correcto. Primero es un tema político. Es verdad. El Partido Nacionalista surge en el año 2006 con una propuesta política. El Partido Nacionalista del 2006, evidentemente, como el Perú, no es el mismo del 2011. La hoja de ruta fue una síntesis de ese programa que se hizo con las mismas personas que nos ayudaron a hacer el programa del 2011. Y no solamente se cumplió, y no solamente se cumplió, o sea, no, mucha gente, muchos colectivos de izquierda. Si le traigo a Carlos Tapia aquí, que ha sido uno de los propulsores probablemente de este asunto. Yo no voy a discutir con Carlos Tapia. Diría... Sí, pero está bien, claro que sí. Si resucitaría a Diez Canseco, que entró con el tema de Gana, también me diría otra cosa. Si le traigo a la señora Verónica Mendoza, si le traigo a Antauro Humala, le voy a decir traidora Ollanta, porque precisamente han hecho otra cosa. Bueno, si usted me trae aquí al señor Carlos Tapia o Verónica Mendoza o todas las personas que ahora están defendiendo su posición política como es justo, ¿no fueron ellos acaso los que aprobaron y los que hicieron y redactaron la hoja de ruta? Claro que sí. Claro, pero después no se hizo eso, ¿qué es el asunto? El gobierno nacionalista no solamente cumplió la hoja de ruta, por favor, no nos quedemos en Lima, miremos el Perú en su contexto. Okay. La hoja de ruta no solo se cumplió, se sobrepasó largamente. Se sobrepasó largamente. Se pasaron totalmente para el otro lado. O sea, se sobrepasó, no es que haya habido un cambio. Hicieron lo contrario a lo que prometieron, por eso el partido se partió, se fue. Un caso, Islay, el presidente Ollanta Humala estuvo en Cocachacra cuando era candidato, diciéndole a los agricultores para que voten por él, que él estaba con ellos enfrentado a la Sauber. Y el día que puso el pie en el gobierno se pasó al otro lado y nunca más regresó. Nunca más regresó a darle una explicación. Eso no es exacto. Eso no es exacto y es otra cosa que deberíamos asumir. En los medios de comunicación se dice tanta información inexacta que después, cuando ocurre otra cosa, nadie asume una responsabilidad. Veamos el tema, en el caso de Sauber,
El presidente nunca les dijo, nos vamos en contra de la minera. Y ahí están los videos porque yo los grabé. Yo grabé esos videos. Y establecimos mesas de diálogo que al final no llegaron a ningún acuerdo, como sucede ahora. Ni llegarán a ningún acuerdo porque hay una serie de intereses ahí en Tía María. Vamos a ir a la pausa, por favor, y voy a tratar en la pausa de encontrarte el video donde el presidente, cuando era candidato, dice, agro sí, mina no. Eso es lo que le dice a la gente de Cocachacra, a los agricultores del Valle del Tambo para que voten por él. Entra al gobierno, hace lo contrario y nunca más vuelve a poner un pie en Cocachacra para explicar a la gente por qué cambió de posición. Hasta ahora están esperando una respuesta. Pero en fin, vamos a la pausa para que me conteste. Para que me conteste. Regresamos, estamos con Cintia Montes, dirigente del Partido Nacionalista Peruano, cuya disolución ha sido solicitada por el Ministerio Público a través del doctor Juárez Atoche. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, nos acompaña Cintia Montes, dirigente del Partido Nacionalista, y estábamos hablando, no sé si encontramos el audio, el video de Ollantumala en la campaña. Yo también lo estoy buscando. ¿Cuál tenemos? El de Conga. A ver, el de Conga, porque es más o menos lo mismo, ¿eh? Más o menos. A ver, ¿podemos ponerlo, por favor? ¿Ah? Está descargando. Está descargando. Pero, o sea, la discusión, Cintia, es que tú hablas de los partidos políticos que se supone deberían existir en el Perú. En el Perú hay partidos que son una marca inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones, que no tienen ninguna existencia real. No, pero existen. Nosotros, yo te puedo hablar del trabajo partidario, o sea, y de la historia que tiene el Partido Nacionalista al margen de sus campañas, y no es una utopía. Evidentemente vivimos en un país en el que la mayoría de gente no afecta a militar en un partido político, pero a nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas convencer a gente para que milite en el partido. Normalmente en las campañas se suma la gente al partido que no es militante de un partido, ¿no? Que le gusta hacer campaña, que está esperanzada en la propuesta de un candidato. Pero el trabajo real de un partido es la captación y la capacitación de la gente que finalmente se queda después de las campañas. Ese trabajo no existe, no sé si existe en otros partidos. Volvamos a lo que... No sé si no existe en otros partidos, pero en el Partido Nacionalista claro que existe. Lo que dijo Ollantumala, ojalá que sea la secuencia... No, eso es Conga, eso sí lo tengo. Conga. A ver. ¿Ustedes quieren vender su agua? Porque dicen que las quieren vender allá en las mineras, dicen si nos van a vender el agua. Ya hemos hecho una consulta con ellos. ¿Y les han consultado a ustedes? Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua. Por lo tanto, yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Hualgayoc con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua para los peruanos. ¿Cómo la vamos a defender? ¿Cómo tenemos que defender la paz? Completamente de acuerdo. Eso terminaba diciendo agua sí, mina no. Sí, cuando nosotros llegamos a Bambamarca, me parece que ese es un video del año 2011, ya muy cerca de la elección, había una fuerte discusión sobre el tema de Conga. Mucho tiempo después nosotros nos enteramos, ¿no? Porque habíamos escuchado básicamente a la población, pero no habíamos escuchado a todo Cajamarca. Y sí, estoy de acuerdo, el agua es un recurso, bueno, ahora entiendo que es constitucionalmente un derecho fundamental, que no se cumple, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Cuando nosotros hemos estado en gobierno propusimos incluso una nueva forma de hacer minería, de que la minera pueda convivir con las comunidades y establecer una relación de beneficio mutuo. Eso no se logró. Está claro que eso no se logró. Pero que no estuvo en los planes trabajar en ese sentido, claro que sí. Digamos, claro que sí. Cintia, una de las discusiones es evidentemente esta que ha planteado Manuel, ¿no es cierto?, con respecto
al papel real de los partidos, no el ideal, porque lo que tú describes, Cintia, es una realidad que no existe, pues los partidos son una porque además, instituciones construidas en base a ideologías, con programas donde los... Porque ¿qué está diciendo el fiscal? O sea, vamos a ver. Pero no es que no exista, eso es lo que quiero dejar claro, no es que no exista porque no conozco la realidad de los otros partidos, pero en el caso del Partido Nacionalista... Pero déjenos dudar también, ¿verdad? O sea, usted defiende lo suyo, excelente, y nosotros desde fuera, nosotros desde fuera tenemos mucha duda de que existan partidos en el Perú, incluido el Partido Nacionalista, y es nuestro derecho dudar como el suyo defender. Sí, es una opinión, es una por supuesto que es una opinión. Ahora mire, ¿y por qué razón tenemos derecho a la duda? Porque ¿cuál es el razonamiento fiscal? Que va a ser sometido a un debate de pruebas, que estamos en una segunda etapa. Para el fiscal, el Partido Nacionalista ha sido vientre para que venga plata de Odebrecht, plata de mineros ilegales, probablemente con escucha del Grupo Júpiter, plata de cocaleros. Entonces, toda la investigación fiscal, ¿será verdad o no será verdad? Esa es otra cosa. Que a partir de ahí, Nadine Heredia ocultó en su cuenta, mediante pitufeo, de 80 que han declarado que nunca han aportado a sus cuentas personales. Que probablemente de ahí, la mamá, el hermano y algunas de las amigas han utilizado ese recurso para enriquecimiento, ¿no? Entre otros detalles que el fiscal argumenta, porque lo que es más, en una investigación sobre asuntos de desbalance, establece que hay 2 millones de desbalance. Entonces, si tienes un fiscal que cree que esa es su investigación y que cree que puede mostrar eso, no se le puede pedir menos que pida disolución del partido. Ahora, que eso sea verdad, ok, vamos a esperar ahora en esta segunda etapa si el fiscal tiene capacidad de probar todos esos dichos. Pero si tiene capacidad de probar esos dichos, no solo cierre el Partido Nacional, cierre todos los partidos de este país. A ver, sí, a ver, son varias cosas. En principio yo no conozco la acusación fiscal. No sé, si ustedes conocen la acusación fiscal y saben que ahí vienen escuchas legales del Grupo Júpiter, o si viene dinero de la minería ilegal, ha dicho que viene dinero de la minería ilegal. De la minería ilegal. De la minería ilegal, bueno. Eso es una novedad para nosotros. Ilegal, bien. Eso es una novedad para nosotros. Y no es nada nuevo lo de cocaleros, porque eso ya lo sabían, no tiene que estar necesariamente, lo he dicho ayer, porque usted sabe que cuando han estado haciendo investigación y escuchas oficiales para ver el tema del narcotráfico del BRAE, encuentran un tipo que estaba financiando a los narcotraficantes y terroristas del BRAE y también intentando financiar al Partido Nacionalista. Ahí es donde descubren que en la práctica, según el fiscal, el que maneja los fondos de campaña es Ilan Heredia. O sea, eso no es nuevo, ¿sí? Sí, eso, para mí eso es nuevo. Para mí eso es nuevo porque eso, en principio, es la primera vez que lo escucho en un medio de comunicación. Y segundo, hace mucho tiempo hubo una denuncia que nosotros hicimos sobre escuchas que se habían hecho ilegalmente a un candidato presidencial. Nosotros hicimos la denuncia y el texto de las escuchas se hizo público. En ningún lugar... Y eso sí, me puedo quedar después del programa que me busquen en qué lugar, en qué línea de esas transcripciones, de esas supuestas escuchas, dice que nosotros hemos recibido dinero de los cocaleros. No, en esas escuchas lo que se... No, es que es lo que no he dicho. En esas escuchas se demuestra que quien maneja en la práctica los fondos es Ilan Heredia. Y no el nominal tesorero de partido. No, eso no es de nominal. Pues es como que tú mandes a alguien a firmar tu contrato de trabajo y la persona que firma tu contrato de trabajo es la que es contratada, ¿no es cierto? No es el nominal. Si tú firmas un documento, tú eres el responsable de ese documento. El tesorero del partido es el señor desde el año 2010, antes de la campaña del eso es el señor Julio Torres. Eso para el fiscal es nominal. Para el fiscal el tesorero en la práctica era el señor Heredia. Eso no puede ser nominal. Pues, o sea, nadie puede firmar un documento a tu nombre. Y nadie firma un documento a tu nombre. Para el razonamiento fiscal, el que manejaba todas las cuentas era Ilan Heredia. Pero con esa lógica, Cintia, Montesinos no debería estar preso, porque nominalmente no era más que un asesor del servicio, asesor 2, creo incluso, del servicio de inteligencia. No, sí, pues, tomaba todas las decisiones. Pero él mismo fue el que se grabó cometiendo los delitos. Entonces no entiendo bien cuál es la analogía que se hace con desde el punto de vista formal y legal, no tenía responsabilidad sobre esos fondos. No, pero se demostró. Si fuera el caso. Pero se demostró que había cometido actos de corrupción. Pero eso es a lo que vamos, que no estás discutiendo de cargos formales, sino de realidad. Ahora, hay una pregunta que yo tengo. ¿Por qué pero todavía no he respondido a la pregunta del señor Nelson. Usted señala, en principio, ha dicho varias cosas que en principio no son ciertas. Sobre el tema de las escuchas, es la primera, discúlpeme, de repente es inexacto, nunca lo había escuchado en mi vida. El tema de la minería ilegal
fue descartado por el propio fiscal Juárez Atoche, porque nosotros hemos tenido 2 fiscales, hace más o menos 2 años y medio. ¿Por qué? Porque hubo una denuncia, recuerdan, acerca de unos mineros ilegales que habían señalado que el señor Daniel Aguatá había recibido. Que fueron a su casa, que le dieron $5.000, que le han dado más. Todo eso no se definió en una entrevista periodística, se definió en una investigación fiscal. Y se descubrió que finalmente no había habido ningún tipo de ingreso de dinero de minería ilegal en la campaña, ni del 2006 ni del 2011. Si eso dice la acusación, bueno, será una razón más para saber que el fiscal está yendo en muchos casos dentro de nuestro proceso contra la ley. Pero a usted ha dicho algo bien importante que se pasó y se dijo en una serie de medios de comunicación que tampoco es cierto. El fiscal encontró, y salió en varios medios diciendo que había encontrado 2 millones de desbalance patrimonial. Sí. 2 millones de desbalance patrimonial. Ustedes saben que después de esas declaraciones, él mismo ha tenido que corregir el balance que hizo sus propios peritos y ha tenido que reducir casi la mitad o el 60% de su supuesto balance patrimonial. Son números. Uno puede decir, bueno, me parece que debería tener 10 años o de repente 13. Ahí puedes tirar los dados, ¿no es cierto? Pero en un peritaje contable no. Una última pregunta. ¿Por qué se ha resistido tanto el Bosca? De 2 millones a cerca de 1.200.000 soles, 1.200.000 soles, que nosotros en nuestro peritaje de parte hemos logrado ubicar ese dinero, porque se han cometido una serie de abusos en el tema ese del peritaje. Por ejemplo, no contar el sueldo del presidente, ¿no? O sea, no lo cuentan. Y como no lo cuentan, entonces todos los gastos los asume para entendernos, Cintia, ¿no? Lo que dicen ustedes es que ni Ollantumala, ni Daniel Heredia, ni el Partido Nacionalista han recibido dinero de Chávez, ni de Odebrecht, ni de los mineros ilegales. Es decir, que todos los cargos que formula el Ministerio Público son falsos. Empecemos por Venezuela. Empecemos por Venezuela y me gusta a mí tocar en Venezuela porque es un caso ejemplar para nosotros. Es ejemplar. En el año 2006, en el marco de la campaña presidencial con el Partido Aprista Peruano, el señor Alan García con sus congresistas lanzó la idea de que nosotros recibíamos dinero de Venezuela. Fueron ellos, revisen sus archivos, porque yo me he dado ese trabajo, y fueron ellos los que metieron dentro de la escena política nacional la idea de que nosotros habíamos recibido dinero de Venezuela. ¿Cuál era la estrategia del APRA? Enfrentarse al expresidente Hugo Chávez, ¿no es cierto? Esa fue su estrategia. Después de un año, porque eso surgió con la declaración de un militar venezolano de apellido Boyer. Después de un año sale el señor Boyer en Canal N, un domingo, en el año 2007, a decir que el señor Mauricio Mulder le había ofrecido $40.000 y decía esa mentira. Después de eso, todo el mundo consideró que esta persona, a la que ya le habían creído, era un estafador, incluso el propio Partido Aprista Peruano. Después de eso, vinieron declaraciones tanto del señor Pedro Pablo Kuczynski como Alejandro Toledo diciendo en la campaña del 2011 que habían encontrado que ellos tenían conocimiento, habiendo estado en el Estado, de que habían valijas diplomáticas con dinero. ¿Saben lo que dijeron en la Fiscalía de la Nación? Y ahí están las declaraciones en la Fiscalía. Dijeron que a ellos no les constaba, que vieron unas maletas, pero supusieron, que ese era dinero de Venezuela. Pero nada de eso significa que, o sea, lo que interesa saber es, ustedes niegan todo. Vamos 13 años tratando de demostrarle a todo el mundo, pese a que nosotros no tendríamos que demostrar que no recibimos nada, vamos 13 años tratando de demostrarle a todo el mundo que ese tema, que esa historia sobre el dinero de Venezuela nunca existió. Sobre el dinero de Brasil vamos a necesitar otro programa, porque ese tema tiene una serie de aristas y una serie de cosas pero niegan, no hay aporte de Odebrecht. No hay aporte. Odebrecht nunca aportó, nunca PT pidió a Odebrecht, nunca se hizo la gestión de Odebrecht a Barata, 3 millones. El PT ha señalado, también se ha dicho que lo pidió Lula, no lo pidió Lula. Pues según lo que dice el propio Barata, lo pide un funcionario dentro del PT, nadie nunca en la vida ha dicho que lo ha pedido Lula y todo el mundo dice lo pidió Lula. Ya, lo que dice Barata es que un funcionario dentro del PT les pide apoyo a nombre del Partido de los Trabajadores. ¿Qué cosa ha dicho el Partido de los Trabajadores en una carta pública? Que ellos, ni sus dirigentes, sí, pues sí, y si hubieran dicho que sí. No van a decir que sí. O sea, ¿te imaginas el PT con sus dos cabezas más visibles, uno en la cárcel, el otro a punto de irse con Tilma Rodríguez? Sí, nosotros hemos dado 3 millones.
No, ¿y qué te, ha sido Marcelo, ni siquiera Barato, ha sido Marcelo Odebrecht el que ha dicho. O sea, el que inicia este asunto cuando aparece en su celular las iniciales OH, ahí es donde se empieza a escuchar. Y ahí es donde viene Marcelo y Marcelo dice, yo recibí la llamada y a partir de ahí se canaliza todo. Por eso yo me doy el trabajo de venir a los medios, porque se dice una serie de imprecisiones. En el caso del señor Marcelo Odebrecht... Está registrado en declaración de Marcelo Odebrecht. ¿Cómo va a ser eso mentira? Pero te voy a explicar, no, te he dicho que es una imprecisión. ¿Cómo no? El señor Marcelo Odebrecht entrega una agenda donde dice visita, reunión OH, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con los documentos que entró la Policía Federal en el que se hablaba del proyecto OH, 10 segundos, en el que se hablaba del proyecto OH. Después de todos estos años de investigación, el propio jefe de la Oficina de Operaciones Estructuradas, mal llamada Caja 2, señaló que el programa OH era un medio de comunicación que estaba en reales porque se había contratado en Brasil para la empresa. Y se descubrió que la Policía Federal había asignado mal esas siglas al señor Ollantumala. Tenemos que terminar por hoy, pero nos vamos a ver a menudo, porque vamos a hacer una secuencia toda la semana sobre este tema del juicio. Y una cosa más para terminar, con respecto al tema de Ibosca Humala. Tú me señalas que habría información acerca de que hay una cuenta en Suiza. Bueno, el fiscal Juárez Atoche se ha paseado por todo el mundo abriendo cuentas, buscando información y no ha encontrado una sola cuenta. Pero eso es otro tema. Ni del presidente Ollantumala, ni de Nadine Heredia, ni de ningún dirigente del Partido Nacionalista. Y eso sí es público. Tenemos que ir a la pausa porque si no nos van a cortar. Nos vamos a la pausa, volvemos con...